Olulipa. Leyendo los comentarios de la audiencia de varios de mis videos, he notado que todavía existe una gran confusión entre ellos sobre qué es una teoría científica y qué es una ley, además de que algunos todavía repiten la tan odiada frase en los círculos científicos de que tales hallazgos son solo una teoría. Y dado que estos comentarios usualmente son publicados en los videos de este canal que tienen que ver con religión, podemos concluir que aparentemente en Latinoamérica las iglesias cristianas, principalmente las protestantes y más fundamentalistas, mantienen y repiten de manera sistemática a sus feligreses de que la teoría de la evolución es solo una teoría, pues ellos consideran de manera errónea que creer en dicha teoría científica amenaza su fe y su creencia y va en contra de la existencia de Dios. Fijaos, es una teoría y no es una ley. Es una teoría, es un trabajo, un estudio. No está asentado como una ley científica y sigue siendo teoría. Muchos de estos denegadores de ciencia, como el exasperante e irritante señor del corto que le acabo de enseñar, piensan que los científicos elaboran sus teorías en base a una adivinanza educada, algo así como observar un fenómeno y decir, yo creo que esto ocurre por tal o cual razón, y creo que estas fórmulas explican de manera matemática estas razones. Y por eso es que concluyen que teorías tan robustas como la de relatividad o la evolución son solo teorías, como si no tuviera ningún tipo de experimento o comprobaciones y pruebas que la sustenten. Pero no dicen lo mismo sobre las leyes científicas. Ellos consideran que estas leyes no pueden estar equivocadas y que por ende parece estar escritas en piedra. Y es todo lo contrario. Las leyes científicas pueden describir los fenómenos de manera errónea, y así se ha demostrado varias veces en el pasado. La teoría de la evolución que conocemos es un cuento de hadas que nos han contado algunos científicos. Las teorías y las leyes científicas no son la misma cosa, pues las leyes describen un fenómeno observado. Sin embargo, las teorías científicas explican por qué dicho fenómeno ocurre. En ese sentido, se entiende que las teorías científicas tienen mucho más fuerza que las llamadas leyes y son el objetivo ulterior de todo estudio, tener una teoría válida. Existe el concepto erróneo de que las leyes no pueden estar equivocadas. Es simple y llanamente un asunto de semántica. Les llamamos leyes, pero no significa infalible. Por ejemplo, la descripción del fenómeno gravitacional por parte de Newton en su ley universal de gravedad es incorrecta, pues no son los cuerpos que se atraen entre sí, sino la deformación del espacio y el tiempo por medio de la masa que hace que los objetos cambien su dirección. Este es un ejemplo de que las leyes no son infalibles y en el que una teoría tiene mucho más poder de explicación y certeza que una ley científica. Las leyes son unas reglas que expresan las relaciones entre las observaciones de un fenómeno. Frecuentemente, una teoría científica abarca varias leyes científicas verificadas y en ocasiones deducibles dentro de la misma teoría. Lo mismo ocurre con las leyes del movimiento de Newton, que son aproximaciones a la teoría de la relatividad especial de Einstein. Estas aproximaciones solo aplican a velocidades que son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, pero sin embargo las susodichas leyes del movimiento no son exactas. En este caso se nota cómo la teoría especial de la relatividad es superior en explicación y validez científica que las leyes del movimiento identificadas por Newton. Las leyes y teorías científicas son producidas a partir del método científico y pueden predecir el comportamiento del mundo natural. Ambas están bien apoyadas por observaciones o pruebas experimentales. Sin embargo, las leyes científicas son relatos descriptivos de cómo la naturaleza se comportará bajo ciertas condiciones. Las teorías científicas son más amplias en alcance y dan explicaciones generales de cómo funciona la naturaleza y por qué exhibe ciertas características.
Una idea común y falsa es que las teorías científicas son ideas rudimentarias que eventualmente se convertirán en leyes científicas cuando acumulen suficientes datos y pruebas. Una teoría no se convierte en ley científica con la acumulación de evidencia nueva o mejor. Una teoría siempre será una teoría. Una ley siempre será una ley. Una teoría es válida siempre y cuando no haya una prueba que le dispute. Pero debido al poder de explicación que tiene, usualmente las teorías tienen más poder e influencia en el mundo científico. La ciencia siempre está cambiando, y esta realidad molesta a algunos que consideran que las cosas son determinísticas, que tenemos una respuesta para todo, pero la realidad no es así. Algunos de estos que les gusta responder todo, cuando la ciencia no ha podido responder una pregunta o la ha respondido de manera parcial, les gusta dar una respuesta absoluta. Eso ocurre porque tal o cual Dios lo hizo. Pero esta afirmación no es una respuesta, pues no explica cómo tal o cual Dios hizo lo que se le atribuye. En ese sentido, la ciencia puede ser más útil a la humanidad, puesto que cuando responde una pregunta nos permite avanzar al proveer una plataforma donde podemos construir mecanismos que nos permiten solucionar ese problema cada vez que aparezca. Las teorías científicas no son solo teorías, y no tienen nada que ver con probar o refutar el Dios o religión que usted sigue. Por favor, deje de atacar la ciencia y no disemine la ignorancia y desinformación. Y muchas gracias por su atención.